Bueno, buenas tardes a todos y todas. Aquí que estamos comenzando con este primer encuentro de un ciclo para discutir la cuestión de las provincias argentinas en este nuevo momento, digamos, de un federalismo que se avisora. Y entonces, desde el Grupo País no queríamos, eso es un tema que ha sido siempre muy importante para nuestra propuesta, y en consecuencia queríamos empezar a tener un diálogo directo con los interlocutores, y queríamos comenzar un poco con la provincia de Mendoza. Quiero darle la palabra al presidente del Grupo País, a Adolfo Sánchez de León, que nos acompaña, como para que haga una introducción, y después, si les parece, ya pasamos a la presentación de los disertantes que tendremos hoy, y bueno, para poder empezar el ciclo. Adolfo. Sí, buenas tardes a todos, muy Hola. cortito. Agradecerles a los expositores para comenzar este ciclo de charlas con la idea de analizar, ver, aprender de las propuestas provinciales, ¿no? En un contexto que evidentemente, a nuestro entender, de franca descentralización del Ministerio de Salud de la Nación hacia las provincias, ¿no? Un esquema federal, siempre fue un esquema federal, pero aparentemente hay una intención mucho más fuerte de que las provincias se hagan cargo. Desde el Grupo País, siempre nuestras propuestas han sido en el sentido federal. Hemos hablado siempre de sistemas provinciales o seguros provinciales, como cada provincia lo decida. Y bueno, y es la esperanza nuestra que el Ministerio de Salud Nacional finalmente, si va a descentralizar, descentralice también herramientas, ¿no? Herramientas algunas de regulación o algunas de financiamiento, ¿no? Como puede ser el PAMI, para que realmente las provincias, a nuestro entender, puedan realmente gestionar todo el sistema. Porque si no, los ministerios de salud siempre son ministerios de los pobres y todos los sistemas de seguridad social quedan afuera, bueno, salvo el caso de la obra social provincial, ¿no? Por supuesto. Pero para integrar un sistema, un modelo, y Abajo. valga sin querer compararnos, pero un modelo tipo Canadá o incluso España en algún sentido, es necesario que las provincias realmente tengan la capacidad total de su gestión, ¿no? Así que bueno, nada, Carlos, agradecerles a todos y pasemos entonces a la presentación. Bueno, gracias, Adolfo. Bueno, nos acompañan hoy, como les decía, para comenzar con la provincia de Mendoza, una provincia que siempre ha sido muy activa en el área de salud, a pesar de algunos momentos. El doctor Rodolfo Montero, que es el ministro de Salud de la provincia de Mendoza, que es economista, con una trayectoria importante en el área tanto universitaria como el área de gestión, porque ha sido en algún momento responsable de la empresa de tecnología nuclear, que es un emprendimiento público-privado que hay en Mendoza, y como ustedes saben, y lo hemos discutido acá, está llevando adelante una serie de iniciativas interesantes a nivel legislativo que se han plasmado en proyectos de ley. Algunas han sido aprobadas. Un poco nos va a poner al tanto de cómo está viendo él la situación. Y el presidente de la Obra Social Provincial de la OSEP de Mendoza, Carlos Funes, médico ginecólogo con una trayectoria también importante en temas de gestión, actualmente es presidente de la COSPRA. Y bueno, con la idea de tener con ellos dos un diálogo que nos permita un poco comprender el estado de situación de hoy, y tratar de pensar a futuro cómo ven ellos las posibilidades desde el punto de vista económico, político, social, qué viabilidad hay para pensar en un sistema provincial de salud en donde la gobernanza un poco empiece a recaer cada vez más en las provincias, y donde, bueno, se logre una sustentabilidad y un equilibrio que, como ustedes saben, es relevante, y que no es fácil de abordar en un país como Argentina, en donde tenemos diferencias en cuanto a la cantidad de habitantes que
habitan una provincia y la otra, con desequilibrios importantes desde el punto de vista del ingreso per cápita, algunas cuestiones que ponen en duda el modelo de alguna manera federal que uno tendría en mente, ¿no? Por lo tanto, siempre hablamos de la importancia de que el Estado Nacional conserve sin duda algunas funciones. Pero bueno, sin más, les doy la palabra. No sé si ustedes han arreglado quién va a presentar primero, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación y en especial a vos, Carlos. Eh, Me gustó más esta última parte tuya de presentación que dijiste que iba a ser un diálogo, que la primera parte que nos había metido más presión en el disertar o exponer. No tenemos presentación ni PowerPoint. Lo vamos a plantear más como un Y diálogo algo abierto disparador. de ida y vuelta. Ahí, si arranco yo, me gustaría tocar dos temas. Uno, el tema del federalismo y el rol de los ministerios provinciales y del Ministerio de Salud de la Nación. Nunca se delegó esa función en la Nación, muchísimo más en las provincias. Los que prestan servicios son los ministerios provinciales y siempre ha sido así. El rol de la Nación tiene más que ver con la gobernanza y después no quiero yo detallar las funciones del Ministerio de Salud de la Nación, pero después ha habido injerencia o tomado parte de alguna de las funciones o incluso en algunas épocas actuado un poco como supermercado comprándole cosas a las provincias, cosas me refiero a medicamentos, desde el remediar en su momento para paliar una situación de crisis muy grave a equipos de hemodinamia o equipos de tomografía y mandarlo a las provincias. Pero yo creo que mucha de esas funciones que asumió el Ministerio de Salud de la Nación en distintos momentos en las últimas décadas, tiene más que ver con paliar algunas inequidades o deficiencias que hay en el territorio, que vos algo decías, Carlos, pero sobre todo, son parches a no haber hecho la tarea que el Ministerio de Salud debiera haber hecho hace muchísimos años. Es decir, cuando vos en tu rol rector no estableces un plan explícito de cobertura y decís que vamos a cubrir o que vas a tener un sistema de restricción implícito, que vas a cubrir al infinito y más allá, o sea, pones el PMO, que es mínimo, una base, un piso, y de ahí decís, bueno, de acá para arriba, por las buenas o por las malas vendría a ser la justicia, hacia el infinito, esa cobertura la terminan dando las provincias. Cuando vos no regulás el precio de los medicamentos, no estableces condiciones en esos precios de los medicamentos, eso lo pagan las provincias. Cuando vos no tenés una agencia, que hoy alcancé a ver la nota de Roberto, y entonces no guías las inversiones en salud hacia cuestiones que tienen el mayor impacto sanitario posible o son costo efectivas, eso lo pagan la provincia. Cuando vos no solucionás el tema de la inequidad en las obras sociales o las diferencias en el poder de compra de las obras sociales, y vos tenés obras sociales que construyen hoteles y obras sociales que no pueden pagar el 25% del costo del PMO, eso lo terminan pagando las provincias. Y yo decir, ¿cómo? Con subsidios cruzados, que todo el mundo sabe que existen. Cuando vos no solucionás el tema del PAME, bueno, podría seguir un rato largo así. Entonces, ¿qué te quiero decir? Cuando vos no ejercés los roles naturales que tiene que tener el Ministerio de Salud de la Nación, tenés que salir a poner parches, porque se vuelve infinanciable el modelo. Y entonces los parches pueden ir de, te mando algunos medicamentos, te mando algunos equipos, o saco algunas leyes de cobertura sin consenso, pero le pongo financiamiento nacional de distinto tipo. Entonces, ahí hay un tema a debatir. Vamos a
realmente federalizar, es decir, a decir, che, la nación los roles que no son propios de esta gobernanza no los va a cubrir más y los va a delegar y vamos a cortar ese financiamiento. Está bien si eso se planifica, se piensa, se acuerda, se dice cómo, y voy asumiendo cada uno su tarea. Cada uno su tarea, digamos, la provincia a la que les toque y la nación ir abordando toda esta problemática que yo te decía recién. De esa manera tiene viabilidad. Vamos a fortalecer, digo, ya ejercen el rol las provincias. La nación no ejerce ningún rol en la prestación de servicios, ni en la prevención, ni prácticamente en nada en la provincia de Mendoza. Ya lo ejercemos, pero digo, vamos a sacar los parches, ¿no? de cuestiones de funciones que ha tomado el Ministerio de Salud de la Nación y efectivamente delegarlo a las provincias porque es un rol de las provincias, está perfecto, si la nación también va haciendo su tarea y alivia la situación de la provincia. Ese tema, si querés, lo dejamos un poco para más adelante, para discutirlo. Ahí hay varias conclusiones para sacar. Me centro 5 minutos, así también lo dejo a Carlos y después abrimos una discusión, en la situación de la provincia. Nosotros, permitime que te haga, yo digo que estamos bordando ahora una serie de abrigos, que por ahora vamos a seguir pasando frío en el Ministerio de Salud, pero además que estamos bordando con insumos que se trajeron de antes. ¿Por qué digo eso? Lo pongo en contexto en un minuto. Nosotros, a mí en particular, me llamaron como le pasa a muchos médicos o profesionales que los llaman para ocupar un cargo jerárquico en el Ministerio de Salud en el 2015, que me llamaron para ser jefe de gabinete, y como le pasa a la mayoría, te llaman porque habías hecho bien la tarea en algún lado, porque habías estudiado el sistema, o porque tenías propuestas, o por diferentes motivos. Pero uno llega no tan preparado como a uno le gustaría. El primer diagnóstico que hicimos en el 2015 es, mirá, esto, y no hace falta que yo haya detalle porque todos los que están acá lo saben igual o mejor que yo, esto es ingobernable en estas condiciones. Es decir, nosotros veíamos que más allá de todas las propuestas y cosas que queríamos hacer en el 2015, no teníamos un equipo bien consolidado, había influido, como pasa muchas veces, la política en la conformación de ese equipo y había gente con más y con menos experiencia. No teníamos un plan consensuado, explícito, público y con legitimación, si querés, social. Teníamos como pasa en muchos lugares, no muy buenos sistemas de información y estábamos en un contexto político, si querés, más complicado. Entonces dijimos, mirá, más allá de todas las ideas que tengamos de propuestas de mejora para el sistema de salud, sin generar esas condiciones básicas va a ser muy difícil implementar esta reforma. Entonces nos ocupamos en ese momento de mantener el barco a flote, que no es menor como objetivo, sobre todo en épocas de crisis, pero también de mejorar mucho la infraestructura, de equipar los hospitales. Habían sufrido mucho. Nosotros cuando nos tocó asumir, no se pagaban sueldos hacía un tiempo largo en el Ministerio de Salud, había deudas con proveedores de 1 año y medio. Entonces, de ordenar y de mejorar infraestructura, tecnología, que es lo que se hace normalmente. Pero también nos ocupamos ahí, y ahí vuelvo al actual, nos ocupamos ahí de desarrollar un plan estratégico de 5 o 6 años para el ministerio, nos llevó 2 o 3 años hacerlo, de consolidar un equipo de gestión, de formar ese equipo de gestión, de que todo el mundo se preparara, hiciera cursos, hablara distintos idiomas me refiero un poco del idioma administrativo en salud, un poco del idioma asistencial, un poco del idioma legal. Era un equipo en ese momento el que íbamos preparando de 50 personas. ¿Por qué te hago este contexto? Porque sería injusto si no
o personificaría, y no es la realidad es que cuando nosotros asumimos ahora el ministerio, en diciembre del 23, ya teníamos perfectamente consensuado ese plan de gestión para los próximos 5 años, área por área, objetivo por objetivo, meta por meta, plazo por plazo y responsables para cada uno de esos. Algo hemos hablado, Carlos, en otras reuniones, pero No, es no, un no, libraco no, no. gigante y ese libraco no solo era una idea de que salió de una oficina, era algo que se había discutido mucho en la sociedad, que se había ido a asociaciones, que se trabajó también con ámbitos institucionales, con la legislatura. Entonces, cuando nosotros asumimos ya con el plan de gobierno para el Ministerio de Salud bastante claro. Eso te da una ventaja enorme. Después, parte de esas, en ese plan hay casi 150 reformas para el sistema de salud. De esas 150 había 26 o 27 que necesitaban cambios legislativos, reforma legislativa. Esas son las 27 leyes que mandamos y aprobamos al principio, en los primeros meses de la gestión, que son cambios importantes. Ahora, si quieren, cuento en un minuto en términos generales atrás de qué categoría se agrupaban esas leyes, pero entonces, claro, gestionar así es muchísimo más sencillo cuando vos tenés el equipo más o menos consolidado, tenés el plan y el norte bien marcado, podés bordar, que es lo que digo yo. Podés bordar sabiendo que los frutos de esa cosecha los va a tener otro, porque los resultados en todo este tipo de reformas son muy largos, pero preocupándonos mucho por que esas reformas sean políticas de Estado y entonces lograr los consensos en los distintos espacios políticos, con los distintos actores, con los distintos referentes técnicos. Ha llevado mucho trabajo ese proceso en Mendoza y hay gestos concretos de que la cosa va funcionando. No siempre a la perfección y la política siempre tiene su mano ahí, pero las leyes que mandamos a la legislatura no eran leyes simpáticas, en una parte importante, siempre pueden ser criticables, digamos, pero salieron con 90 y pico % de votos a favor de todos los espacios políticos. Es decir, hay un consenso generalizado en Mendoza del establecimiento de esa reforma de salud como una política de Estado. Cosa que no es menor, para el que le toca, se te hace bastante más sencilla la tarea, digamos. El rol circunstancial de la posición de ministro. Ahí, todas las reformas sería muy largo, pero hago foco en los cambios legislativos. Hay un grupo de reformas vinculadas a tratar de establecer la salud como una política de Estado, se conforma una mesa por ley donde se sientan financiadores, sector privado, sector público, universidades, para seguir haciendo el consenso de esos planes. Se le obliga también a todos los funcionarios de cara a futuro, ministros de cara a futuro, a convalidar esos planes estratégicos con determinadas condiciones, no solo en la sociedad, sino también en la legislatura, ir a explicarlo, a consensuarlo y a aprobarlo. Hay una serie de reformas vinculadas al recurso humano, desde la carrera, los planes de estudio, la articulación entre las prácticas obligatorias y la residencia. Hay una ley de residencia, una nueva ley de residencia que ya el año pasado se aprobó, se reglamentó, se puso en práctica. El llamado del año pasado se hizo con la nueva ley de residencia. Nos permitió, el resultado del año pasado fue 67% más de residentes, era una curva que venía decreciendo y nos permitió aumentar un 67%, sobre todo en áreas críticas, porque ahí lo que hacía la ley era adaptar un poco las condiciones laborales y algunas cuestiones puntuales de incentivo, pero también pagar diferenciadas residencias de acuerdo a lo que el sistema necesita. Es bastante amplia, cambia los programas, no son más por años. Entonces, bueno, te permite trabajar de otra manera, como ha hecho el mundo, digamos, no es que estamos inventando nada. Pero eso tuvo resultado inmediatamente, porque en las residencias críticas
de medicina de familia, que venía en baja hace más de una década, pero que ya estábamos teniendo 1 o 2 residentes, nos permitió incrementar significativamente, lo mismo en pediatría, lo mismo en terapia, lo mismo en anatomía patológica, lo mismo en neo, en varias de las especialidades que en la provincia consideramos que teníamos un poco más críticas. Allí la psiquiatría, allí los aumentos fueron del 150%, o sea, relativamente bien con esa ley. Después hay otra ley de recursos humanos, hay muchas, hay otra ley que crea un régimen nuevo para médicos, solo para profesionales médicos, que los saca del convenio colectivo actual y los lleva a un nuevo régimen, fundamentalmente con un cambio de incentivos en su dinámica de trabajo, valorando lo que se ha hecho. En el régimen anterior, básicamente un médico tenía como equipo de salud, tenía que cuando uno habla de equipo de salud suena bien, y yo coincido que el equipo de salud, pero como las responsabilidades son distintas y esas cosas que son políticamente incorrectas hablarlas en público, pero lo cierto es que nosotros teníamos los médicos cobrando básicamente lo mismo que los bioquímicos, que los nutricionistas, que los veterinarios, que los licenciados en enfermería y que el resto de los profesionales. Entonces eso generaba un desincentivo, pero al mismo tiempo no había ninguna valoración del desempeño en el trabajo. Es decir, el que trabajaba mucho era lo mismo que el que trabajaba poco. Esas son las condiciones básicas que tiene el empleo público normal y que por lo tanto en el transcurso de los años lo que va pasando es que achata, ¿no? Después si quieren me explayo un poquito más ahí, pero entonces cambiamos eso y obviamente invirtiendo significa remunerando mucho mejor los médicos, pero también vinculando su trabajo a objetivos sanos, y es un régimen que ha tenido mucho éxito. Hoy te diría que tenemos miles miles, no, 1.500 médicos del sistema público pretendiendo pasar. Hemos ido pasando mensualmente, actualmente tenemos 400 ya cobrando en este nuevo régimen. Eso nos ha permitido fortalecer mucho atención primaria, guardias, pero me explayo si quieren después sobre ese tema. Después había leyes también del recurso humano sacando privilegios históricos de algunas leyes que se habían hecho en algunos casos hacía unos pocos años, en otros hace décadas, y que habían quedado ahí y que generaban malestar en general en el equipo. Y entonces cuando vos tenés malestar en el equipo porque unos tienen privilegios respecto del resto, se hace difícil tener comandancia o gobernanza sobre el sistema, porque tenés que estar poniendo parches de un lado para el otro. Después una serie de leyes vinculadas a la eficiencia. Está toda la parte de transformación digital, que ya traíamos una ley, pero también ahí hicimos varias reformas. Y después una serie de leyes vinculadas a la eficiencia. Allí está, por ejemplo, el tema de la primera agencia de evaluación de tecnología del país, porque es una agencia de evaluación de tecnología con decisión vinculante sobre el sistema público y sobre la obra social provincial, pero también invitaba a todos los financiadores que tengan afiliados en Mendoza a adherirse a esa agencia, y en el caso de esa adhesión, el dictamen también se transforma en vinculante para el financiador, que también está implementada, ya es una agencia autónoma con financiamiento aparte, que tiene relación con el ministerio, pero no tiene una dependencia, digamos, de nosotros. Un equipo de profesionales acotado dentro de lo que se puede hacer en una provincia. Pero también lo hicimos un poco para generar, poner el tema en la mesa, pero muy sano, y ya ha generado muchos dictámenes interesantes que están haciendo que ahorremos enorme cantidad de recursos en la provincia y de la obra social. Dentro de esa deficiencia también se generó un ente, el Reforzal, un ente que centraliza la facturación a las obras sociales de todo el sistema público. Bueno, otras, porque me estoy extendiendo demasiado, otras leyes vinculadas a la calidad y a la forma de reversión de cómo invertimos en salud, y porque nos cansamos de hablar de la atención primaria y después la verdad que en la práctica es como cuando hablamos de que la salud es un derecho, pero resulta que algunos invierten 100.000
por persona por mes y otros invierten 25. Entonces, el Estado como garante de ese derecho a la salud, sospechoso, si algunos tienen un montonazo y otros tan poquito, ¿no? Y dejamos que eso pase. Bueno, esto parecido. Entonces, hicimos una serie de reformas para hacer un fortalecimiento real de esa estrategia de atención primaria. Revertimos por ley el presupuesto que tenemos que gastar en prevención y promoción, que normalmente es casi nulo en términos presupuestarios en los Ministerios de Salud, y lo vamos condicionando a una serie de propuestas que están aprobadas en el plan operativo nuestro estratégico, pero además asegurándole por ley que el financiamiento tiene que ir llegando, es decir, el financiamiento que hoy está por debajo del 2% en términos presupuestarios para prevención y promoción, tiene que llegar al 8% en los próximos años. Digamos, se va haciendo una escala gradual para que vaya incrementándose y poder... en la mayoría de los casos nosotros en salud mental pasó igual. Tenemos todas las reformas para fortalecer el área de salud mental, pero mandamos una ley que dice garantice financiamiento a esas reformas, porque si no es mera intencionalidad. Entonces, dijimos qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, pero además hay una ley que dice, mire, el 25% de la masa de recaudación de ingresos brutos de juegos y casinos y juego online, que en Mendoza es mucha recaudación de eso porque la tasa de ingresos bruto al juego es del 20%, toda esa masa, el 25% de toda esa masa de recaudación va a asignación específica a salud mental para poder garantizar las propuestas de reforma para los próximos 4 años, el fortalecimiento de todo lo que pretendíamos y lo que poníamos en ese programa. Entonces, decir qué querés hacer, cómo lo va a hacer, pero también garantizar sustentabilidad en ese proceso de reforma. Hay también, pero corto acá, algunas leyes vinculadas al fortalecimiento del prehospitalario y algunas cosas más. Pero bueno, esas son algunas de las que necesitaron cambios legislativos. Después están las otras 120 que se están ejecutando, que no necesitaban leyes, pero que son reformas también importantes para el sistema de Mendoza. Después, si querés, amplío en algunas puntuales. Bueno, buenísimo, Rodolfo. Una cosa que te dejo pendiente, en todo caso, después que hable Carlos, es cómo funciona la gobernanza con aquellos sectores que están dependiendo de Nación, con el PAMI, con el PROFE, con las obras sociales nacionales, pensando en que también esas personas son mendocinos, ¿me entendés? Y bueno, ustedes Bueno, construyen una política para Mendoza. te lo hago muy, muy cortito y lo explayamos después de Carlos. Una de las leyes, o sea, no podía contarlas todas, pero una de las leyes es sobre financiadores en Mendoza, porque si bien, por ejemplo, en el caso de las obras sociales nacionales, si bien su control administrativo, financiero, es la nación el que lo hace, y el que tiene la autoridad y el que lo debe hacer, el desempeño de ese financiador en territorio provincial es una potestad de la provincia de Mendoza. Es decir, nosotros tenemos, y hicimos una ley para explicitar eso, y además para pedir condiciones específicas. Es decir, mire, usted me tiene, todos los financiadores que tienen afiliados a Mendoza me tienen que informar al Ministerio de Salud cuántos afiliados tiene, quiénes tienen, cuáles son sus contratos con el sector privado, cómo cubren ese PMO, porque lo que te pasa en la mayoría de los casos es que no tienen convenios ni siquiera con el sector privado. Pero te lo dejo así como título. Nosotros hicimos una ley para decir, mire, administrativa, financieramente, nosotros no nos metemos porque hay una ley nacional y eso lo controla la nación. Ahora, el control del desempeño y que usted garantice la cobertura de las prestaciones a los mendocinos, ahí sí tenemos cierta injerencia, no para mandar ni nada, es para articular política pública. Y en la mesa esta que yo te digo que se creó por ley, está el PAMI, está la Obra Social Provincial, están los representantes de los financiadores, y nosotros ejercemos esa gobernanza en Mendoza. Eso es una novedad muy importante, es inédito. Yo no conozco ninguna provincia que haya hecho algo así. Me parece clave porque lo que tiene que ver con el desempeño concretamente de la prestación que se contrata, en definitiva, bueno, vos no vas a poder manejar el tema de la cobertura, pero desde ese punto de vista del desempeño está bien planteado, ¿no?
Bueno, ya nos contarán después a ver los resultados. Vale. Bueno, Gracias. buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, por la convocatoria. Podemos dividirla en dos partes, pero me parece que digo dos partes porque una es hablar propiamente de la obra social como un financiador y las dificultades que tienen los financiadores, y en este caso las obras sociales provinciales y puntualmente la obra social de los empleados públicos de Mendoza. Pero me tienta más como comienza la reunión diciendo pensar en un sistema federal de verdad. Y Rodolfo dijo que para que eso suceda deben haber reglas claras. A mí me pasa como si esto fuera el país, fuera el ministerio, y yo soy una provincia. Que estemos los dos cerca hoy, más allá de... No es un dato menor, es una forma, y no siempre ha pasado, y quienes han tenido la posibilidad de estar en algún ministerio de otras provincias, o en las obras sociales provinciales, muchas veces la convivencia de la obra social provincial con el ministerio no siempre ha sido buena. Y esa mala relación lo único que hizo fue llevar a perjudicar a una provincia, a un afiliado o en este caso a un mendocino, porque el 20% de los habitantes de esa provincia poseen la obra social provincial. Ahora, el estar cerca es mucho más fácil si las reglas son claras, que es lo que uno como provincia pretende que la nación en algún momento lo haga con las provincias. Y acá, todo lo que expresó recién Rodolfo en cuanto a la reforma que viene haciendo, hacen que las reglas sean claras. Si las reglas son claras, es más fácil que la obra social comience a transitar el camino que quiere marcar como política de salud el ministerio. Y acá voy a dar un ejemplo muy concreto. Cuando él hablaba recién del Reforzal, es un sistema que la obra social, por ser muy cercano al ministerio, por años, le pagó tarde, mal y nunca al ministerio. Total, somos muy cercanos. En las dificultades financieras, el que vamos, al último que le vamos a pagar es al ministerio, donde muchos de nuestros afiliados se atienden, o un porcentaje X, se atienden en el sector del Estado. Cuando las reglas son claras, y acá me voy a poner el ejemplo, que una es el Reforzal, nosotros hoy tenemos que cumplir con ese pago, con un nomenclador que tiene un valor X las prácticas. Pero por otro lado, como las reglas son claras, nosotros tenemos efectores propios. Y vos lo conocés, Carlos, tenemos un hospital de adultos y un hospital pediátrico. En Mendoza, los niños, la gran mayoría, diría un 80%, si no es más, se atienden en dos efectores pediátricos. Uno que es el del Estado, de mucha jerarquía, que es el Hospital Noti, y el Hospital Pediátrico de la Obra Social, que es el FLEMI. Ese hospital que nosotros tenemos como Hospital de la Obra Social tiene todavía una capacidad ociosa, ¿sí?, que puede brindar prestaciones a un sistema que nos permite la Carta Orgánica, que no necesariamente sean afiliados de la obra social. Como las reglas son claras, ¿sí?, y así como nos atienden en un montón de efectores del Estado a nuestros afiliados, hoy como las reglas son claras, también este hospital de la obra social, en la medida que cumpla primero atendiendo a sus afiliados, está a disposición, y lo estamos trabajando, para que atienda a aquellos que no tengan cobertura social, que es una demanda no contenida del Hospital Noti y del Estado. Lo podemos absorber nosotros, total, las reglas son claras, porque vamos a poder también no hacerlo sin tener nada a cambio, sino con una facturación de la misma manera. Digo, lo pongo como ejemplo, como puedo poner un montón de ejemplos del recurso humano y un montón de cosas. Estamos trabajando en una política de consolidación de un sistema sanitario provincial, por lo menos, muy cercano, el 40% sin cobertura tendrá Rodolfo, y un 20% que tiene la obra social. Obviamente que aspiramos que el otro 40 o 35% restante, que incluye a PAMI, algún día pueda también estar incluido en este sistema ya completo del sistema sanitario. Pero hemos avanzado mucho y estamos trabajando muy en conjunto en este sistema. Si después quieren, podemos ampliar incluso hasta cómo está involucrado un ministro hoy en nuestros problemas financieros, como puede ser la industria farmacéutica,
y no hace falta que yo le venga a explicar el por qué tenemos este problema, porque lo conoce como si fuera el presidente de la obra social. Entonces, en este camino, creo que es un poco a seguir. Reglas claras e integración, por lo menos, de los ministerios con las obras sociales provinciales. Me toca ver en COSPRA que hay muchas provincias que están empezando a transitar ese camino. Un claro ejemplo es Chubut con Sergio Whisky, por ejemplo, ¿sí? Río Negro también, con Marcela y el ministerio. Bueno, un poco me parece que, no sé si las dificultades nos han llevado a empezar a mirarnos y a querernos, pero es un poco lo que yo puedo transmitir como política general. Como obras sociales provinciales, para el auditorio, nosotros somos 400.000 afiliados, cuando hablo del 20%, ¿no? Donde la obra social tiene efectores propios que no son lo suficientes, por lo tanto somos el financiador más importante del sistema privado y también nos apoyamos en los hospitales del Estado. Las dificultades que estamos teniendo son las que tienen más o menos los números son iguales, nos está llevando el 50% de nuestro presupuesto de la industria farmacéutica, eso nos golpea mucho, y muchas veces tenemos que golpear la puerta que está atrás mío para decirle al ministro, la verdad que el presupuesto no va a ser lo suficiente para terminar el año y a partir de ahí trabajar en conjunto, que también es una política de unificar criterios de trabajo y de soporte del ministerio hacia la obra social, porque es clara la carta orgánica, nosotros dependemos del ministerio. Así que bueno, un poco por ahí, Carlos, creo que es la línea que tenemos que llevar en esta ambición de generar, no digo seguros provinciales, está tan vapuleado ese título, pero sí un modelo de integración de los diferentes sectores bajo la gobernanza y bajo la mirada de un ministerio, como dijo recién Rodolfo, que aunque sean las obras sociales nacionales con sus propias legislaciones, hay cosas que tienen que adaptarse a las reglas de la provincia. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ahora dejamos abierto el panorama para, hay montones de preguntas, pero no quiero acaparar, así que veamos a ver qué. Estoy tentado de preguntarles sobre los resultados de la compra de medicamentos en la India, estoy tentado de preguntarles sobre varias cosas, así que bueno. ¿Querés que contemos Dale, dale. lo de la India? Dale. No hace falta ahondar ahí en el diagnóstico, en lo que pasa con la industria farmacéutica acá y todo el mundo conoce. Normalmente, como en el resto de las cosas que decía al principio, en general se van poniendo parches para situaciones circunstanciales, como puede ser, nos agrupamos, compras conjuntas y todas estas cosas para tratar de contener un poco los valores. La verdad es que cuando uno analiza el problema y cómo lo han resuelto otros países, no hay tantas vías de solución. O regulás el precio de los medicamentos, como hacen gran parte de los países desarrollados, o generás competencia real que te permita contener los valores. Si vos no haces alguna de esas cosas, vas a vivir poniendo parche, pero los que van a decir que, en un contexto de demanda inelástica absoluta, que marca incluso en algunos casos, y porque lo pueden gestionar directa vía convenio o indirecta vía médicos, que y a qué precio va a ser la industria. Yo no demonizo bajo ningún concepto el tema de la industria, pero lo cierto es que en la práctica ha venido pasando lo que decía Carlos. Gastábamos el 20% del presupuesto en medicamentos y se gasta el 50%, ¿no? Esta es la realidad. Entonces, el sistema se vuelve inviable. El sistema se vuelve inviable y podemos quejarnos o podemos acudir un poco el tablero, la decisión del gobernador, porque esto y todas las otras reformas, que con una te peleas con todos los sindicatos porque le querés cobrar caro lo que le hace en la provincia, con la otra te peleas con el gremio local porque le sacas los médicos dentro de su convenio colectivo, con la otra te peleas con algunos profesionales porque no sé qué, con la agencia también te peleas con la industria. Todas las reformas tienen sus grupos de interés, como se sabe, en salud hay fuertes grupos de interés para cuando uno quiere hacer esas reformas, han tenido una voluntad política muy clara.
Y en este caso lo mismo, la sacudida de tablero es, bueno, intentamos ir por otro camino y decir, bueno, no se puede o es una batalla, bueno, sacudamos un poco el tablero e intentemos ver, de traer no solo de la India porque es un referente en la producción, un referente mundial en la producción de medicamentos, pero hemos traído medicamentos también de otros lugares, hemos comprado medicamentos de otros lugares. Los resultados no son procesos sencillos, obvio, no son procesos sencillos. Hay muchos intereses y muchos jugadores en el medio con enorme poder de lobby y de juego, todo el mundo lo conoce eso. Pero por lo menos hemos logrado materializar las primeras importaciones, cosa que no es menor, porque nosotros le teníamos alguna sospecha a que en el momento final de la aprobación del ANMAT no pasara o la llegada a la aduana tuviera judicializada o algunos problemas y la verdad que lo logramos hacer con éxito. Ya están acá los medicamentos en Mendoza distribuidos y dándosele a la gente. Empezamos por, como todos saben, por medicamentos que están aprobados por FDA y por EMA para tener ciertas garantías. Y es un proceso que sigue avanzando. Algunos lo hemos hecho de manera directa. La primera importación que llegó es la de metformina, que se compró directa a un laboratorio de India. Hemos hecho algunas otras compras a través del fondo rotatorio de la OPS, que fue también la primera provincia que firmó ese acuerdo. Este año han firmado 3 más, entiendo. La semana pasada, la anterior, perdón, hace 2 semanas en el COFESA. Firmaron otras 3 provincias, nosotros firmamos hace 1 año y algo. Se hizo el pedido el año pasado y ya llegaron. También es la primera vez que una provincia importa directo accediendo al fondo del OPS. Allí importamos antiepiléptico, importamos oncológico, importamos dispositivos de salud sexual y anticonceptivos, de salud sexual y reproductiva. Con diferencia de precios en algunos casos más y en otros menos. Menos significa 50%, más significa que compramos dispositivos, los implantes, a $9 cuando en el país valen 90, ¿no? Con diferencias de precios sustanciales. Dispositivos de Alemania, no estamos hablando... Entonces, bueno, es un proceso que basta para torcer los precios, está clarísimo que no, clarísimo que no. Son primeros pasos para sacudir un poco el tablero, para ver qué otras provincias quieren sumarse al proceso y renegociar también o tener alguna fuerza más de negociación con el tema industria. Esos mecanismos, ahí está preguntando Emilce sobre el dispositivo que compraron en Alemania. Son implantes que liberan hormonas para que las mujeres no se queden embarazadas, salud sexual y reproductiva. Los subdérmicos. Los subdérmicos. No, yo lo quería preguntarle vinculado a esto. ¿Estos medicamentos se dispensan en los centros de salud y en los hospitales o también van para otros, para la obra social provincial, por ejemplo, o no? Por ahora, estas primeras compras son solo para dispensa en hospitales y en centros de salud nuestra, porque además vienen con etiqueta propia en el packaging, digamos, y en el prospecto, que son producidos para la provincia de Mendoza, para el sistema público de la provincia de Mendoza, y solo se dispensan en el sistema público de la provincia de Mendoza. Hay que ver cómo es el camino para hacer escalar este proceso. Estamos trabajando en eso también. Y eso va a un depósito central, porque el tema de la administración de los inventarios es todo un tema, ¿no? El tema de los vencimientos de los medicamentos, el tema de que estén cuidados, el costo del cuidado, eso, ¿cómo lo han resuelto? ¿Tienen un gran...? Nosotros tenemos una droguería provincial del ministerio, digamos, de la Dirección de Farmacia, que hace como una droguería, digamos, tiene sus depósitos con las condiciones que lo tiene que tener, su sistema de logística y a su vez algunas cuestiones, tanto los SEP como nosotros,
Trabajamos con una cooperativa farmacéutica, que es la droguería de las 600 farmacias de la provincia de Mendoza. Tenía un sistema de depósito, de logística, de robótica y de todo de ultísima generación. Entonces, algunas cosas también las trabajamos a través de ella. De la cooperativa De farmacéutica. la Cofarmed. Nosotros lo que adquirimos, Carlos, para los hospitales propios, en una época hubo un depósito propio de la obra social, eso dejó de estar, y hoy todo va, la trazabilidad, el control, los vencimientos, la logística de entrega en nuestros hospitales lo hace la Cofarmed, y la verdad que sin ningún tipo de problema. Voy a ser un poquito más diplomático en cuanto al tema de la India, Rodolfo. Será que me toca también batallar mucho con el tema de la industria. Y voy a dar un pequeño ejemplo, medio burdo, pero un ejemplo me pasó con un periodista que me preguntó la semana pasada que si lo que había llegado de la India solucionaba los problemas presupuestarios o financieros de la obra social. Le digo, no, con la metformina no lo vamos a solucionar. Pero dice, entonces, yo te pongo un ejemplo. Le digo, es como si yo tengo una empresa de camiones acá en la provincia y hay un solo vendedor en Buenos Aires que dice que el único que lo puede traer al país es él porque lo puede importar, ¿sí? Y que yo nunca voy a poder comprar un camión porque no puedo importar. Resulta que pude importar una bicicleta. Tal vez el día de mañana pueda importar el camión. Digo, esto es un poco una representación gráfica que, desde el punto de vista como financiador, yo la verdad que festejo ese logro, que no es pequeño, no es menor, y que ojalá sirva para por lo menos equilibrar las cosas que nos están pegando tanto. Bueno. Carlos. Sí. Miguel. No sé cómo poner la manito. No, dale, ya estás. Pero es muy interesante todo esto. Uno tiene algunas cosas que hemos hecho y otras que no pudimos hacer. Por ejemplo, se habló de un sistema integrado federal y cuando Hermes Wiener era diputado nacional se presentó el Sistema Único de Salud para todo el país, que no tuvo aceptación. En aquel momento había 3 proyectos diferentes de distintos diputados y no se pudo sacar adelante. A lo mejor habría que ver en estos momentos si se puede reflotar esto, de tener un sistema único federal para todo el país. Pero hablando de esto de medicamentos, quiero preguntarle a los compañeros si no han pensado en la producción pública. Vos sabés muy bien que aquí en la provincia de Santa Fe tenemos 2 laboratorios públicos productores de medicamentos, uno en Rosario y otro en la ciudad de Santa Fe, con el cual abastecemos casi el 90% de la estrategia de atención primaria de la salud y un 60% en los hospitales públicos. Estos medicamentos, si uno juntara todo lo que se produce en el país, porque había una cantidad importante de laboratorios, podríamos estar avanzando en la producción para todo el país. Y yo acá quiero hacer una breve descripción. Cuando era ministro de Salud, Juan Mansur vino a Santa Fe a ver el laboratorio público y dijo, vamos a hacer para todos, vamos a hacer para todos, pero bueno, no hicimos nada. De cualquier forma, tuvimos la pandemia de gripe A, H1N1 y el paracetamol que se entregaba para casi 7.000 centros de atención primaria de la salud del país, nos lo compraba a nosotros, a LIF particularmente, que era el que producía el paracetamol. Y hay una serie de cosas que habría que empezar a pensar también en esto. Esta es una opinión humilde de alguien que pasó por esta gestión, pero más allá de esto, es necesario
estas cosas, poder discutir entre todos cuál es la mejor salud. Hoy celebré muchísimo el artículo de una agencia. Acá estamos estudiando en Rosario para la provincia de Santa Fe si creamos por ley, ahora que somos mayoría podemos hacerlo, que haga que todo lo que quiera entrar, sea medicamentos, sea tecnología, pueda ser evaluado y que sirva para todos, no para la medicina para ricos o medicina para pobres. Cada vez que aparece una nueva tecnología, un nuevo medicamento, tiene que ser para todos. Y eso es lo que a uno le gustaría discutir, no es fácil. Yo escuchaba al doctor que tiene a su cargo la obra social provincial. Aquí somos 676.000 entre activos y jubilados que pertenecemos al IAPOS. El IAPOS no está más en el Ministerio de Salud, ahora está en el Ministerio de Economía y cada vez tenemos más problemas para tener acceso a los servicios de salud, a los medicamentos. Lo tengo yo, que soy un diabético, con los medicamentos que me han dado los que me atienden y que me han querido hacer adelgazar a través de unas inyecciones que hay que ya pues no me la quiere dar. Y así como a mí, a todos los demás. Y tampoco el efector público. Por eso me parece interesante traer medicamentos que le garanticen accesibilidad a todos los mendocinos. Pero podríamos pensar en hacer algo en conjunto para todo el país de producción pública, si es que nos lo permiten el gobierno nacional y si nos lo permiten los gobiernos provinciales. Acá en Rosario, que tenemos un sistema de salud de la municipalidad, lo pudimos hacer en la época que estaba el gran constructor de la salud pública de la provincia y de Rosario, el doctor Hermes Ríos. Sí, no, me voy a quedar un poquito para ver cómo está el sistema. Vamos a terminar hablando de medicamentos, pero esa inyección para adelgazar, sorprendentemente, en 15 días va a bajar el 80% de su valor porque hubo un laboratorio nacional que sale con el biosimilar. Estas son las cosas que también tenemos que trabajar, porque no puede estar pasando eso porque no hay sistema ni presupuesto que puedan soportarlo. Así que a partir de mayo, que sale la competencia, baja el 80%, abruptamente. Dos cosas ahí, Miguel, respecto de lo que decía. Por un lado, el tema de laboratorios públicos es una discusión linda, filosófica esa para dar. Obviamente de los dos lados hay argumentos que son válidos. Nosotros en principio te diría que asumiendo el costo que implica tomar una decisión así, no hemos priorizado desarrollar laboratorios públicos. Decimos que yo soy un enorme patriota de la salud pública, pero creo que el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer y financiar lo que tiene que financiar, pero no ponerse a producir cosas que normalmente hace mal. Yo conozco el de Santa Fe y lo hacen bien. Y me llevaron un día a dar una... Y conozco también el sistema. Pero son excepciones, ¿no? Generalmente, las que salen bien del Estado produciendo bienes de manera masiva. Obviamente, eso tiene ventajas. Cuando vos tenés una crisis no depende de nadie, como bien lo dijiste vos con el tema de la pandemia, ¿no? Y cuando vos no lo tenés, quedás, si querés, un poco más vulnerable en cuestiones estratégicas, como puede ser el tema medicamentos. Pero nosotros no hemos priorizado eso. Es más, en esa época, no sé si fue la de Mansur, pero acá se construyó en San Rafael, en el sur provincial, se construyó un laboratorio, un mini laboratorio público
Recibimos nosotros cuando se estaba terminando esa obra, la terminamos porque le faltaba muy poquitito, pero nunca lo pusimos en marcha. Buscamos socios estratégicos de laboratorios que se quisieran hacer cargo de la gestión, que fuera un laboratorio público, pero de gestión privada. En ese momento, que era muy revoltoso, no conseguimos. Y te diría que hoy no es prioridad, o no lo hemos marcado como una de las posibles reformas, que la provincia de Mendoza salga a producir medicamentos. Respecto de la agencia, estoy muy de acuerdo. La función de la agencia no es hacer la tecnología para todo, es decir qué es lo que va a cubrir el financiador, en este caso el Estado, por ejemplo, la persona que no tiene cobertura, y que esa inversión tenga el mayor impacto sanitario posible, y que el sistema no se puede permitir. La discusión que hay que dar en la Argentina, cuando yo hablaba al principio del plan explícito, es que todo para todo es una mentira. O sea, todo para todo es restricción implícita. Todo para todo es el que no tiene voz, problema de él. La discusión tiene que ser cuánto tenemos y cómo lo invertimos de la mejor manera posible. ¿Y cuánto podemos incrementar? Seguro, a todos nos gustaría, a todos nos gusta incrementar. Algunos, ¿viste? Estamos en la discusión de si gastamos mucho o poco, si el 9% o el 10% del PBI es mucho o poco. La verdad es que no puede ser mucho más, o sea que ya ahí se te acota la discusión. En términos de PBI es bastante, en términos nominales bastante poco. Nominales me refiero dólares por persona por año. Es decir, cuando vos decís yo gasto $800 por persona por año, podés creer que el 10% del PBI es mucho, pero si vos te comparás con los que gastan 4.000, 5.000, 6.000 o 10.000 como gasta Estados Unidos, entonces es bastante poco. Estás 4, 5, 6, 7 veces menos en términos nominales, con una pretensión de cobertura igual o superior a la de ellos. Entonces tenés un problema. Cuando vos no sincerás esa situación, soy ineficiente, soy inequitativo, soy injusto, sos todo. Entonces, yo creo que ahí hay una deuda pendiente de discusión entre los argentinos de decir, bueno, ¿qué queremos cubrir y qué lamentablemente no vamos a poder cubrir? Y ahí la agencia puede tener un peso importante, va a decir, esta inversión, porque lo más difícil en salud es mostrar que todo gasto o toda inversión tiene un costo de oportunidad, que eso los economistas lo tenemos un poco más claro. Entonces, cuando vos invertís en algo, dejás de invertir en otra cosa. Esa es la realidad. Cuando vos invertís mal, muchas veces el costo que pagás es muy alto. Lo veas o no lo veas. Yo a las chicas que no se hacen el Papa Nicolau en la Valle, que queda acá a 30 kilómetros en el desierto, no les veo la cara. Entonces, a veces es difícil entenderlo, el costo de oportunidad, pero está. Cada vez que tomamos malas decisiones, está. Entonces, tener una agencia que guíe esas inversiones de manera sólida técnicamente, y que nos diga cuáles son o de qué manera podemos hacer esa inversión de la mejor manera posible para tener el mayor impacto sanitario y que sea lo más equitativo posible, es sumamente importante. Muchas gracias. Hay un comentario. Europa está teniendo problemas con medicamentos verdaderamente básicos, ¿no? Está tratando de ver qué estrategia establece, porque están teniendo problemas hasta con el ibuprofeno, digamos, medicamentos que hace muchos años que tienen patente vencida, pero que sin embargo, sí, hay toda una geoestrategia que va a obligar a ver cómo repensar eso, ¿no? Levantó También la se pueden mano. hacer acuerdos públicos-privados. Nosotros estamos Sí, avanzando, no voy a decir con quién, pero con un laboratorio internacional, pero con presencia local muy reconocido. Es bueno. Que tiene muchísima capacidad ociosa en sus plantas. Y que entonces podemos hacer complementación, o sea, producción pública, pero en infraestructura privada, y que le sirva a ambas partes. Hay que ir buscando alternativas sí. de trabajo. Había levantado la mano Lucía y después ahora Teresita. Así que, Lucía.
Bueno, Teresita entonces. Bueno, voy. Bueno, primero muchas gracias, la verdad que muy interesante todo y nos interpela y nos pone en un marco de realidad, ¿no? Eso es lo más auspicioso, ver las cosas que se están concretando. Yo, por un lado, acá les comparto, me tomo el atrevimiento, si no les molesta, el Plan Provincial de Salud, lo pongo ahí en el chat porque la verdad que, bueno, Rodolfo también humildemente lo transmitió, pero es un trabajo eh, realmente de planificación muy interesante. Bueno, sus 13 líneas, los convoco a los que no lo hayan leído a que tomen el gusto. Además, es corto. Bueno, por lo menos para mí que soy abogada, que estamos más acostumbradas a leer mucho, es muy concreto y realmente felicitaciones por ese trabajo. Y Teresita, perdón, te interrumpo para hacer un comentario cuando me olvidé. Ese que vos mandás sí, es el público, el que está en la página web, el que sí, es políticamente claro. viable, demostrar para el periodismo, para que se pueda leer y para que se pueda entender. El plan real es un libracón mucho más grande, pero lo que pasa es que no te lo... Primero hay que tener la sensibilidad política también con algunas de esas reformas, no lo podíamos mostrar desde el principio, pero además tenés que lograr un documento que la gente lo lea, lo retroalimente y opine, y si Exacto. mandás 600 páginas no te lo lee No, nadie. no, claro. Pero Por es eso, un resumen con las ideas generales. excelente, excelente, excelente. Por supuesto, el plan de trabajo de ustedes y toda la planificación específica, eh, indudablemente es algo muy, muy profundo, pero que puedan comunicar esto, que pueda hacerse expresiva la política, la línea, el marco, hacia dónde se va. Esas 13 líneas realmente nos dejan a todos claros hacia dónde quieren ir, ¿sí? Y por qué suceden los pasos de lo que está sucediendo. Entonces, y además tienen también un conocimiento, digamos, expreso de la población, de las condiciones, y por eso realmente es un instrumento que ahora entiendo por qué es tan asequible para todo el público con interés de saber sobre las políticas de salud en Mendoza. Pero por otro lado, esto que ustedes marcaron del consenso, ¿no? Tan importante, haber trabajado en la planificación, pero también trabajar en el consenso y dejar instalada esa capacidad de mesa de trabajo permanente, porque eso también nos lleva a la continuidad de las políticas. Así que es todo un trabajo que creo va a tener, como dijiste, sus frutos cada vez más adelante, ¿no? Y en ese sentido, además de felicitarlos por esto, no puedo dejar de remarcar el trabajo en calidad. Bueno, en mis otros sombreros que he tenido, el trabajo en calidad tanto de la provincia como de la obra social, que también esta integración que ustedes hablan, utilizar los mismos instrumentos, trabajar en conjunto, la dirección de calidad del ministerio con la dirección de calidad de la obra social en conjunto como un equipo. La verdad que nosotros que recorrimos todas las provincias desde el ministerio, lo vimos solo en la provincia de Mendoza, de una manera tan articulada, ¿no? Y en conjunto. Pero bueno, acá me pongo el otro sombrero, el de abogada, y aprovecho para hacerles una pregunta en relación a la Agencia de Evaluación de Tecnologías y esta capacidad de ser vinculante y qué ustedes nos pueden decir en relación a la litigiosidad y al impacto que ustedes puedan entender que es esta nota tan importante de la Agencia de Evaluación de Tecnología ha tenido en el sistema o puede tener. Em, Brevemente las dos cosas que mencionaste.
La primera, la importancia del diagnóstico, más allá del diagnóstico del sistema, de los problemas del sistema, del diagnóstico de la falta de equipo, falta de planificación, falta de metodología de trabajo, falta de establecimiento de política pública como sociedad. Ponernos de acuerdo en salud es bastante fácil, pero no se hace. Pero eso es lo que te condiciona, porque después personificamos y esperamos que alguien más o menos inteligente, más o menos, con más o menos experiencia nos plante las reformas. Las reformas no pasan si vos no tenés estas condiciones previas, sobre todo si las políticas esas no son políticas consensuadas o no haces ese trabajo de lograr consenso atrás de las políticas públicas. Por eso lo hicimos desde el principio, así. Después uno puede decir, todos los que están acá conocen el diagnóstico. A mí hay palabras, creo que Carlos me ha escuchado decirlo, que me dan vergüenza ajena, como el del tema de fragmentación y segmentación del sistema de salud, que cuando uno la escucha, yo me imagino en muchos de los que están acá, hace 30 años que decimos la misma palabra, y yo digo, che, no nos da vergüenza que sigamos repitiendo que los principales problemas, ¿no? Pero vos decís, todos saben eso, el diagnóstico todos lo saben, y muchísima gente dentro del sistema de salud tiene propuestas de mejora, pero hay una desconexión brutal entre el diagnóstico que muchos conocen y las propuestas. Lo de la agencia que vos acabas de nombrar, todo el mundo habla de la agencia, no es que nos la inventamos en Mendoza, que es la primera y no la inventamos nosotros. Hace 30 o 35 años que están diciendo que se necesitan agencias y que debería ser nacional. Nosotros hemos hecho una cosa, pero bueno. Pero hay una desconexión entre los diagnósticos y las propuestas para que no pasen, para que durante 30 años digamos, y esa, hay que entender esa desconexión. ¿Por qué está esa desconexión? ¿Por qué seguimos haciendo diagnósticos? ¿Por qué los diagnósticos siguen siendo igual? ¿O por qué las propuestas de reforma no pasan? ¿Pasan porque hay intereses? Sí. ¿Pasa porque esa fragmentación ha generado, durante mucho tiempo, se ha generado una consolidación muy difícil de desandar? Sí. ¿Pasa? Sí, hay muchas de esas causas, real. También falta de voluntad política, ponele, depende de la época, ha habido algunas que sí, porque no quieren pagar costo político, otras que no, que han tenido mucho más poder y voluntad política, pero tampoco se han hecho. Entonces, me dice, también hay mucha falta de profesionalismo en gestión de política pública, ¿no? Que yo necesito formularla, tener claro el diagnóstico, formular bien la propuesta, consensuar esa propuesta, sentar a los referentes, decir cómo lo voy a hacer, decir cuándo lo voy a hacer, decir quién va a ser responsable, hacer procesos de retroalimentación para ir corrigiendo. Entonces, si no personificamos y esperamos que alguien venga y no va a pasar, si esa política no está... O va a pasar, ponerle que alguien hace la reforma y después viene el próximo, o algunas de esas reformas y después viene el próximo. Entonces, ahí hay mucha importancia de que todos los actores que están en salud efectivamente trabajen por consolidar algunas reformas y que sean más políticas de Estado que sean muy difíciles de cambiar, digamos, de cara a futuro, si queremos ir mejorando el sistema de salud. Después, lo otro era lo de la agencia y cómo vemos el tema de judicialización. La judicialización en las agencias no son vinculantes con el sistema público, son vinculantes con la obra social provincial, son vinculantes con los financiadores, por ejemplo, OSDE, que firmó con nosotros la adhesión a los dictámenes de esa agencia. Entonces, todos nosotros tenemos la obligación de llevar a cabo lo que dice la agencia. Si la agencia dice que nosotros no tenemos que cubrir algo, o nos dice, te voy a poner un ejemplo del primer dictamen como para que se entienda, que dentro de los medicamentos para la hipertensión pulmonar no tenemos que cubrir nada más el Remodulin, que cuesta una fortuna, sino que podemos elegir entre las 4 marcas que hay disponibles en el mercado nacional, hace el estudio de las 4, de la bioequivalencia, de la biodisponibilidad, y nos dice, miren, estos 4 medicamentos tienen el mismo efecto, cubra el que es más barato, no exclusivamente el Remodulin. Eso es vinculante para nosotros, genera una obligación para el sistema público, para la obra social y para los financiadores que se adhieren. No es vinculante con la justicia, obviamente, no tendría la facultad para hacerlo.
no lo es en ningún lado. El desafío ahí es cómo generás una agencia. Por eso tiene que ser autárquica, por eso tiene que tener financiamiento propio, por eso lo suficientemente sólida desde lo técnico, creíble y con las garantías suficientes para que los jueces la consideren una herramienta a la que le pueden consultar o además de las cuales pueden hacerse de sus dictámenes como para tomar decisiones. En los países que lo hacen bien, la judicialización es bajísima, que tienen agencias, digamos, y que existe esa retroalimentación entre la agencia y el Poder Judicial, tienen una judicialización bajísima. El desafío es ese, porque si vos haces dictámenes vinculantes y la justicia te los voltea, poco sentido tiene, ¿no? La verdad es que yo tengo mucha fe en eso, tengo mucha fe, porque yo no creo que la justicia tenga malas intenciones. La justicia tiene un rol, ve casos particulares, pero además tiene mucha falta de información en algún punto como para tomar sus decisiones. Y ante la falta de información o ante la mucha información que tiene en el laboratorio, entre paréntesis, pero ante la falta de información, de información técnica sólida, con respaldo científico, obviamente siempre prioriza la cobertura del caso individual. Cuando vos le des el otro marco, yo creo que va a ser bien recibida, pero obviamente es responsabilidad también nuestra gestionar eso, comunicar, hacer entender, mostrar, hacer reuniones con la justicia para que entienda la solidez y el porqué de esos dictámenes, para que la judicialización baje, obvio. Tenemos un caso nosotros en la obra social, Teresita, que está judicializado. Y la otra parte, por ahí me va a corregir el término, pero creo que fue una cautelar diciendo que no podíamos nosotros agregar a la causa que estaba ya, que ya venía en camino, un informe de la agencia. Fue rechazada esa cautelar y nos permitió, después no sé cuál va a ser el final de la historia, pero por lo menos se sumó el informe que hizo la agencia. Para nosotros ya es un paso importante. O sea, el juez le hizo lugar al informe de la agencia para tenerlo en cuenta para su... Perfecto, Pero es importantísimo. un camino a andar eso. Es un camino, pero un camino que han abierto y que además va a demostrar esto, ¿no? Porque también en estas dicotomías en las que estamos acostumbrados en el sistema de salud, o la culpa la tiene el otro, o la culpa la tiene uno, y en este sentido, por supuesto que habemos de todo, pero el sistema judicial necesita esta información precisa, científica, certera, que indudablemente la va a tener en cuenta. Bueno, me alegro de este caso que haya sido agregado en la causa. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones. Tomando el tema de calidad que mencionó Teresita, yo les quería preguntar en esos desarrollos que han realizado, si están midiendo ustedes eventos adversos, están armando alguna especie de ranking o mecanismos que permitan identificar de alguna manera problemas y establecer a futuro alguna modalidad de pago por desempeño, digamos, financiando al sector público en función de... ¿Hay alguna experiencia del tipo? Porque digamos, ambos tienen efectores propios, tanto el Ministerio de Salud de la provincia como el Ministerio y como la Obra Social Provincial. Entonces estarían en condiciones de plantearse algún esquema de esa característica, ¿no? Justo ayer estuvimos dando clases sobre el tema de seguridad del paciente quirúrgico y Emilia Romagna tiene un seguimiento y ahora lo ha puesto dentro de los objetivos por el cuales se financia. Se financia también teniendo en cuenta cuáles son los problemas que ha tenido, los problemas de calidad que tiene cada uno de los efectores, ¿no? Fíjense ustedes la relevancia que ha tomado el tema. Sí, nos encantaría, es todo un camino ese para hacer. Sí tenemos, ahí Teresita lo mencionó, una dirección de calidad, sí le hemos puesto mucha cabeza, sí se mide en Mendoza y en todos los hospitales. Hay otros desafíos que tienen que ver también con la calidad percibida por parte de los pacientes y se está haciendo algún trabajo en la provincia y hemos encargado algunos trabajos vinculados a eso que nos permiten ir tomando algunas decisiones. En términos presupuestarios,
es algo que a mí me encantaría hacer, pero no estamos en condiciones hoy de hacerlo, sobre todo por la debilidad de los sistemas de información que tenemos. La provincia viene embarcada y los modelos de financiamiento. Nosotros cuando uno habla de un seguro, eso sería maravilloso. Como decir, poner un seguro provincial, darle una cápita a la obra social o a un asegurador en la provincia de Mendoza y que ese asegurador compre servicio en los hospitales públicos con criterio y garantizar un seguro de salud. Me encantaría, es un camino largo para hacerlo. Y de esa manera vos podés tener contratos con efectores o grupos de efectores para capitar población a cargo y ir midiendo cómo lo financiás de acuerdo a resultados sanitarios. Y se puede trabajar mucho eso, pero yo creo que en las circunstancias, Mendoza viene trabajando mucho en tema de transformación digital. No expliqué eso, pero nosotros sacamos también, previo a todas estas reformas, sacamos una ley de transformación, porque dijimos estas reformas no son viables si no fortalecemos los sistemas de información, sacamos una ley, lo hicimos institucional, aprobamos el plan de trabajo para los próximos años en transformación digital, le dimos presupuesto específico, sacamos la administración de transformación digital fuera del Estado, porque era inviable implementar tecnología y procesos informáticos con los procesos burocráticos del Estado, entonces se lo dimos a la institución donde yo estaba antes, como mencionaste al principio. Y eso agilizó mucho el proceso de implementación de transformación, pero yo creo que hasta que no tengamos el proceso más avanzado y sistemas de información fuerte en los hospitales, cambiar el modelo de financiamiento, que nosotros hoy financiamos ofertas, pagamos los sueldos, le compramos los medicamentos, como se financia normalmente, el presupuesto histórico más inflación, y que es una pésima manera de financiar servicios de salud. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora, para cambiar ese modelo de financiamiento, si no tenés sistemas robustos de informaciones, normalmente haces muchos líos. Entonces, como estamos tan cerca nosotros, de verdad, venimos trabajando hace muchos años, no es de ahora, entonces como estamos tan cerca de terminar de consolidar ese proceso, como para empezar a pensar cambios en el modelo de financiamiento que tenga que ver más con objetivos o calidad o cumplimiento de cosas. Es un paso que queremos dar y del cual tenemos que aprender también bastante. Esos contratos de financiamiento son cosas que hay que aprender para hacerlas bien. Exacto. Por ahí pasa, Carlos, en la pregunta también, en las obras sociales provinciales que compran el 100% de los servicios, y en algunas provincias han hecho ese camino y obviamente que financian según cuánto certifican en la seguridad y en la calidad. Nosotros compramos también, pero es como que hemos empezado por casa primero, ¿sí? Hacer un fuerte trabajo. Ahí Teresita conoció nuestros 2 hospitales de la obra social, y hemos empezado por casa. Seguramente en algún momento con una política provincial no hay duda que hay que ir y no darle un incentivo para que certifiquen calidad y seguridad. Tiene que ser algo que tiene que venir por sí mismo, porque la seguridad y la calidad tienen que estar, y no por un incentivo que si la tenés y si las cumplís te voy a pagar más, y si no te voy a pagar menos, porque en definitiva, donde pagues menos, alguien se va a hacer atender y no tiene el porqué no estar seguro ni tener calidad. Muy bueno, muchas gracias. Osvaldo Tibaudí levantó la mano. Osvaldo. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería consultarles, para escucharlos realmente de la realidad por parte del lado de ustedes. Ustedes tenían históricamente un convenio de medicamentos firmado con la industria farmacéutica, o sea, con las 3 cámaras de la industria, las 3 más grandes. Por lo que la información que tengo, ese convenio está caído. Entonces quería saber si es real eso y cómo están solucionando el tema hoy y qué perspectiva le ven de que ese convenio pueda continuar. Bueno, no sé, Rodolfo, que lo empiezo yo porque el convenio con la obra social. Yo lo digo, no me pasa nada. Si querés vos detallar. El Ministerio
ministerio tiene un convenio que no tiene ningún tipo de inconveniente, y puntualmente la obra social es un convenio de verdad que lleva más de 20 años, donde antes era un solo convenio, después se dividió entre el convenio de ambulatorios y el de alto costo, ¿no? Oncológico y tratamientos especiales. El convenio de ambulatorio sigue vigente sin problema. El de alto costo vencía el 31 de diciembre, se hizo una prórroga de 60 días hasta el 28 de febrero. Estamos trabajando, el convenio hoy no está vigente. Después digo cómo estamos haciendo para sobrevivir. Es un convenio de muchos años, un convenio que tuvo un montón de bondades, que fue bueno, y en épocas donde las logísticas para que llegaran los medicamentos a las provincias no era con mayor facilidad como ahora. En esa época era muy difícil. Es un convenio que la verdad que hizo dormir muy tranquilo a muchos directores, incluyéndome a mí en estos años anteriores, porque me iba a dormir y sabía que el medicamento llegaba. Pero con el tiempo, consideramos que es un convenio que hay que hacerle mejoras, tanto cuanti como cualitativas, ¿sí? Y en las cuanti no nos hemos puesto de acuerdo, y recién tuvo el ejemplo, quien dio el ejemplo creo que fue Miguel, y que le puse el ejemplo que en 15 días cambiaba rotundamente el valor de un medicamento, un convenio que nos tiene atrapado en su marca comercial. O sea, hay muchas cosas para modificar que hoy no estamos en la discusión de la mejora porque no hemos podido ponernos de acuerdo, y por ende hoy no hay convenio con las 3 cámaras para el alto costo, para oncológico y tratamiento especial. ¿Cómo estamos haciendo? Bueno, tuvimos que salir rápidamente después del 28 de febrero, que fue un viernes y que venía el fin de semana largo de carnaval. No hubo fin de semana para nosotros los directivos de la obra social, porque teníamos que empezar a pensar desde una resolución del directorio para una cobertura de un marco legal, hasta ver cómo era el mecanismo de compra. Lo hemos hecho hasta ahora por licitación, y bueno, un poco más complicado, pero cumpliendo con los pacientes, ¿no? Entonces, Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Y el de ambulatorio me dijiste que está funcionando perfectamente. Sí, el de ambulatorio, ahora hacemos una renovación porque también en el ambulatorio aparece un tercer actor, ¿sí? Porque en el otro es como que hay 2 actores, el financiador y las cámaras. En el ambulatorio aparece un tercer actor, que son los colegios y las cámaras de farmacia de la provincia, que son los que hacen la dispensa. Y ahí hay un tema también para mejorar, son cosas muy detalles de la nota de crédito, esos pormenores que ustedes saben, quienes han estado en esto, que existe, pero hoy está vigente sin ningún problema. Perfecto, muchísimas gracias por la aclaración y por la explicación. Bueno, estamos llegando a los 90 minutos un poco que habíamos pactado, así que muchísimas gracias. Yo creo que nos vamos con una mirada muy interesante sobre el sector, sobre lo que está pasando en Mendoza. Nos va a servir mucho para después empezar a tener una mecánica comparativa, y yo creo que también para empezar a armar como una agenda, ¿no?, de temas. En algún momento yo desearía, como sucede en otros países, que empecemos a aprender por comparación, ¿no? Y empezar a buscar mecanismos de performance y de ejemplos de benchmarking como para poder generar ahí ¿no?, una dinámica de conocimiento mutuo. Así que bueno, la verdad que por mi parte y del Grupo País, muchísimas gracias por la participación de ustedes, y estamos en contacto. Por favor, gracias.